Bienvenido, pastor. Gracias, Diego, una vez más, buscando escudriñar las Escrituras y por lo menos ir masticando los aspectos que nos conducen hacia el final de los tiempos, que está muy próximo, y de los cuales narradores o profetas, avisadores, Daniel es uno de los más excelentes. Podemos seguir leyendo, por tanto, de Daniel el capítulo 11, 28 a 39. Dice Daniel: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán con él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Bueno, ponemos aquí algunas de las manifestaciones bélicas y de dominio del anticristo, ¿no? Sin duda alguna. Y cómo pues tiene conflictos con todas las naciones, sin duda, que no va eso de que se levanta el gran pacificador que por fin establecerá en el mundo felicidad para todos, paz y prosperidad y protección para todos, las 3 P's. Eso pues al final no será así, sino todo lo contrario, será caótico por cuanto lo ejerce con el poder satánico y sin ningún criterio de justicia y de respeto. Y entonces en sus complicaciones, aunque vuelve con grandes riquezas y tesoros expoliando por todas partes, su corazón se llena contra el pacto santo. El pacto santo es la Iglesia. Ese es el pacto santo. Muchos judíos quieren entender que el pacto santo se refiere al pacto de la ley. No, aunque ese fue un pacto santo, no es el pacto definitivo, porque ese pacto nunca lo cumplió el pueblo. Nadie cumplió la ley. Por lo tanto, no involucra a 2 partes. Solo involucró a Dios. Lo que sí es que dejó bien claro que con la ley la gente no puede librarse de cómo la conciencia, en el conocimiento de la ley, la conciencia acusa de la infracción.
pero se vuelve contra el pacto santo, que es la Iglesia, y es la persecución, es la gran tribulación de la Iglesia. Esos 3 años y medio de gobierno del anticristo, esos primeros 3 años y medio, se dedica a perseguir a la Iglesia con ferocidad, ¿no? Y después, aquí lo resume, porque el Apocalipsis va resumiendo de un lado para otro, y va adelante y va atrás, y encaja con los demás libros proféticos. Y entonces, bueno, se enoja contra el pacto santo y hará según su voluntad. Y después se vuelve en esa persecución por todo el mundo de la Iglesia, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Muchos se dejarán poner las señas de la bestia, abandonarán el santo pacto, lo que sea con tal de poder comprar o vender, y además, sobre todo, todas las iglesias evangélicas, protestantes o católicas o las que sean, que han hecho el sincretismo babilónico y han seguido al falso profeta, pues entonces abandonan el santo pacto y se unen con el falso profeta y con el anticristo, ¿no? Y después es cuando, inmediatamente que todo eso se ha ido realizando, es cuando pasan los 3 años y medio, y es cuando profanan el santuario y la fortaleza reconstruida, el templo, y entonces quitan el continuo sacrificio en el templo restaurado. Continuo sacrificio siempre tanto de incienso, símbolo de oración, como también del cordero de la mañana, del cordero de la tarde. Y ponen la abominación desoladora, es decir, lo mismo que puso el emperador a Júpiter, al dios de la guerra. Entonces, el único dios que respeta los anticristos y Satanás: guerra, 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 robar, matar y destruir. Y con lisonjas seduce a los violadores del santo pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, es decir, que habrá un remanente que actuará y que se esforzará y que huirá y que de ninguna manera aceptará renunciar al pacto santo. Y sabios instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, es decir, que la persecución será tanto para los dirigentes, pastores, etcétera, que se mantengan fieles, como para el pueblo, ¿no? Pero serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos pues con ciertas simpatías, pero para poder intentar, como en Egipto, huir con los judíos y salir de Egipto, porque sus condiciones no eran buenas, ¿no? Entonces dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, es decir, que sigue la gran tribulación, pero él hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá contra todo Dios, y hará maravillas, hablará maravillas, y prosperará hasta que se consume la ira de Dios, que empezará a manifestarse en la segunda parte de la semana final, cuando él se nombra Dios, ahí a Dios va a decir basta, y entonces se derrama las copas de la ira. Pero dice que el Dios de sus padres no hará caso. ¿Quién es el Dios de sus padres? ¿Por qué menciona el Dios de sus padres? Está claro que yo lo que entiendo es que no mencionaría al Dios de sus padres como Dios si no es un judío. Y por lo tanto el anticristo será un judío sirio o asirio babilónico, aunque aparezca en Roma, da igual, pero de esa raigambre, ¿no? Y entonces ese Dios de sus padres no lo respetará ni a ningún otro Dios, y solamente respetará al Dios de las fortalezas. De la fortaleza. Ese Dios en el original que estamos leyendo, escúchame bien, del libro de Daniel en arameo, dice, y solamente honrará y respetará a Alá Mahocín. Es decir, que es el único sitio de la Biblia donde aparece en arameo Alá, y Alá Mahocín es el Dios de la guerra, el Dios de las fortalezas.
Alá es Alcalá, también de ahí viene Alcalá, Alcalá es la fortaleza de Alá. Entonces solo respetará al dios de la guerra, al dios de las fortalezas, a Alá Maocín. Dice, del dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. O sea que está claro que es homosexual, pues si no, no. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Y por eso este imperio de Satanás de babilonizar el mundo entero, ¿no? Y hay que dejar bien claro que donde mata el anticristo a los dos profetas, Elías y Enoc, en Jerusalén, lo llama la que es Sodoma y Egipto. Llama a Jerusalén Sodoma y Egipto, donde también fue sacrificado nuestro Señor, y es porque se ha convertido en Sodoma y Egipto, primero por la victoria de todas las religiones unidas, en la cual participan, ese sincretismo participa el judaísmo y el islam, que se están aproximando a través de las faldas de Roma, ¿no? En un ecumenismo mundial, y por el éxito tan tremendo del templo restaurado, que se convierte en Jerusalén en la ciudad más turística del mundo, y corren los millones como agua. Y entonces lo llama Sodoma y Gomorra, porque también los sodomitas tendrán una relevancia tremenda. Ya sabes que han escogido primero Tel Aviv y luego intentaron Jerusalén, no lo consiguieron, para poder hacer sus manifestaciones gay, ¿no? Y proclamarán Jerusalén como ciudad gay del mundo, vamos, porque así es el plan de Satanás, de vejar y de ensuciar todo lo que tenga relación con el Señor. Y entonces, bueno, pues hemos visto claramente que lo que repartirá la tierra, como hacían los conquistadores, quitándoselas las tierras a los que han sido eliminados, sacrificados, y dándoselas a otros, y colmará de honores y a todos los que le reconozcan. Este es el plan que viene del anticristo en esa etapa final, y nada menos que desde Jerusalén, en donde entrará y pondrá la abominación desoladora, a Júpiter, al dios de la guerra, que en este caso no sé, porque el Islam prohíbe hacer figuras, estatuas de nada, ¿no? Pero claro, hay que entender que todo esto va a cambiar. El Islam va a ser circuncidado, su Corán, para eliminar todo lo que no convenga en el sincretismo, igual que ya están empezando a circuncidar, a cortar la Biblia para que no quede ningún reproche a la sodomización y a toda la perversión babilónica.